vez más, a nombre de la máxima casa de estudios de nuestro estado, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, muy bienvenidos todos ustedes, gracias por acompañarnos. La División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades agradece y da la más cordial bienvenida a todos ustedes para la presentación de este panel de análisis interdisciplinario, un centenario, 1917-2017. 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Un análisis de este evento tan importante de nuestra Constitución Política y sus primeros 100 años no podía ser completo a la luz de una visión unidimensional. Este tenía que realizarse a través de una perspectiva transdisciplinaria e interdisciplinaria. Y para ello, esta dirección, por supuesto, eligió a catedráticos de mucho prestigio que se han caracterizado por el estudio profundo a la luz de la historia. Por supuesto, la bibliografía del maestro Genei Torruco es obligada para conocer Villahermosa, Tabasco en general y los personajes ilustres que hemos tenido en esta tierra tan fructífera. Conocido y destacado historiador, además profesor investigador de esta división académica, el licenciado Genei Torruco Saravia. Bienvenido, estimado maestro. Gracias, la doctora Isis Lara, por haberme invitado en nombre de la dirección a estar aquí con ustedes. Me siento muy honrado, jóvenes, de compartir esta mesa con las personalidades ya mencionadas, todos al servicio de la UJAT, con mucho cariño, sin duda. De acuerdo con muchos de los planteamientos iniciales del proceso revolucionario, y debido al que el general Porfirio Díaz gobernó extralimitando los poderes que le otorgaba la ley, muchos ideólogos propugnaron la necesidad de restaurar la observancia estricta de la Constitución Liberal de 1857. Sin embargo, hubo factores que trascendieron tal propósito y varios años después de 1910 se comenzó a generalizar la opinión favorable a poner en práctica nuevas leyes, sobre todo de carácter social, derivadas de un nuevo texto constitucional. Entre los factores que conviene tener presente sobresale por una parte el fracaso del presidente Francisco I. Madero, quien no pudo controlar a sus opositores. La actitud legalista de Madero demostró lo que había señalado el jurista Emilio Rabasa, que la Constitución de 1857, en manos de un poder ejecutivo débil, el legislativo trataría de invadirlo y podría llevarlo a la desaparición. Por otra parte, la lucha de facciones no solo libró batallas con las armas, sino que también se valió de la expedición de leyes de contenido social para garantizarse el apoyo de las masas, las cuales se verían beneficiadas en el caso de aplicarse los decretos que estipulaban la reforma agraria. El salario mínimo, la jornada máxima de trabajo y otras similares. Como ustedes saben, los jefes revolucionarios, hasta el mismo Francisco Villa, promulgaron algunos decretos, leyes relacionadas con la cuestión agraria. Muchos trataron de resolver el problema de la esclavitud que se tenía en muchas partes de México, tratar de fijar el salario mínimo, la jornada máxima de trabajo. Inclusive aquí en Tabasco, una de las aportaciones fundamentales del movimiento revolucionario fue precisamente un decreto que expide el primer gobernador de la revolución, ¿verdad?, Domínguez Suárez, un decreto redactado por un revolucionario de primer orden como fue José Domingo Ramírez Garrido, precisamente fijando la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo y decretando plenamente la abolición de la esclavitud. Así como eso, en el Congreso Constituyente de diciembre
a enero propiamente, o 5 de febrero si se quiere, el día que se promulga la Constitución del 17, se tienen al estudiar, y ustedes si están obviamente en derecho lo verán con toda tranquilidad, que los artículos fundamentales de la Constitución del 17 son desde el artículo 3º, el artículo 27, el 123, el 130 relacionado con la cuestión de la Iglesia, por lo que voy a comentarles a ustedes algunas de estas cuestiones. Dice, era característica, primero es importante señalar esto, era característica del Congreso Constituyente que en él no tenía cabida la oposición. Los jefes revolucionarios fueron muy claros y conscientes de que allí en ese Congreso debieran estar o debieron estar los auténticamente revolucionarios. Por eso dice un historiador como es Álvaro Matute, ¿verdad?, que era característica del Congreso Constituyente que en él no tenía cabida la oposición, ya que en el decreto que los constituyó se negaba el acceso a aquellos que hubieran luchado contra el constitucionalismo. Eso es trascendente señalarlo. Bueno, un artículo que el día de hoy sigue, ¿verdad?, raspando las heridas, es el del 27 constitucional. Y así lo dice Álvaro Matute. Uno de los artículos de la nueva Constitución que mejor expresa la ideología de la Revolución Mexicana es el que lleva el número 27. En él se establecen las bases para realizar la reforma agraria, dependiendo esta del concepto de propiedad del suelo. Sabrán ustedes, ahorita que está tan discutido el asunto del petróleo, que algunos recalcitrantes acusan de que se ha entregado el petróleo a los extranjeros, a la inversión extranjera, una serie de acusaciones terribles. Pero la historia nos tiene que abrir los ojos y saber que desde la época de la colonia la propiedad del subsuelo era del Estado. Pero desafortunadamente en la época de don Porfirio Díaz se cambiaron las cosas y se señaló que el propietario del terreno, del predio X, era también del subsuelo. Y allí vinieron las broncas. Por eso, cuando Madero, inclusive Carranza, tuvieron muchas broncas, muchos problemas con los inversionistas extranjeros que fueron los primeros que llegaron a explotar el petróleo en nuestro país. Por eso los constituyentes del 17 recuperaron esa propiedad del subsuelo. Y se estableció muy claro que el subsuelo, los productos del subsuelo son propiedad de la nación. Y eso es lo que ha mantenido a gentes con gran espíritu de lucha para mantener el petróleo en manos del Estado. Así pues que uno de los artículos de la nueva Constitución que mejor expresa la ideología de la Revolución Mexicana es el que lleva el número 27, repito eso. En él se establecen las bases para realizar la reforma agraria, dependiendo esta del concepto de propiedad del suelo. Con la ley del 6 de enero de 1915 se habían sentado las bases jurídicas para proceder al reparto. Sin embargo, la definición jurídica no se limitó al aspecto puramente agrario, sino que aquí se legisló también sobre las aguas, los bosques y el subsuelo. Los próximos a ser abogados, futuros abogados, verán que uno de los grandes problemas que se dan en Tabasco es que la gente se asienta a la orilla de los ríos, de las lagunas. Y pasan los días y se ha vuelto un problema que tienen que reubicarlos y les tienen que construir fraccionamientos y nadie ve el problema a tiempo. Se sabe que la ley establece que las márgenes de los ríos deben tener un espacio determinado donde nadie puede estar ahí, sentarse ahí. Pero bueno, ya los abogados tendrán mucha chamba, ¿verdad?, para defender a los que se asienten ahí. Bueno, la base jurídica consistente en señalar que corresponde a la nación el dominio territorial
y será la nación la que otorgue la propiedad privada a los particulares. Fundamental eso, que también mucha gente no entiende. Por eso, cuando el Estado necesita expropiar algún predio para una obra pública de beneficencia colectiva, de beneficio colectivo, se crean problemas. Otro de los detalles trascendentalísimos de la Constitución del 17 es la cuestión laboral. Sabemos que a los peones los tenían esclavizados, se les llamó peones acasillados o encasillados, ¿verdad?, como se quiera decir, y era un problema terrible. Célebre lo que pasó acá en Yucatán, lo que pasó en el Valle Nacional en Oaxaca, que se secuestraba de hecho a la gente y se llevaba allí a explotarla, trabajando jornadas intensas sin ninguna garantía de nada. Aquí en Tabasco fue muy fuerte, especialmente cuando se dio la explotación de la madera. Y esas cuestiones, pues a veces salen de nuevo, siguen vigentes, no se cumplen con la fuerza laboral, pero los constituyentes del 17 sí lo vieron, tuvieron la visión, porque conocían el país por el que lucharon. Dice, tengo este texto, aunque en México no había alcanzado durante el Porfiriato un desarrollo industrial considerable, sí en cambio hubo un elevado número de conflictos obreros patronales. Además, los precursores de la revolución, Flores Magón, sobre todo, habían insistido en la creación de una legislación equilibrada de los medios de producción. A todo ello es menester sumar la participación de los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial en apoyo del constitucionalismo. Todo ello sirve de antecedente para que a lo que se estableció en el artículo 123 de la Constitución, cuya redacción estuvo a cargo de una comisión. Otro de los grandes problemas, pues, que sigue aún pendiente, que se dan casos frecuentes, es la separación del Estado y la Iglesia, o la separación de la Iglesia del Estado. Y aquí tengo que recordar algo para la gente que no haya entrado en estos temas. Durante la colonia o el virreinato, la Iglesia estaba controlado plenamente por el Estado. No eran libres y demás. Desgraciadamente, los movimientos de independencia no consideraron eso y desde ese momento dejaron libre a la Iglesia. Y no es lo mismo hablar de religión que el clero propiamente y la Iglesia. Uno puede ser creyente, pero no negar también lo que está sucediendo dentro de la Iglesia. O sea, lo que hacen los clérigos o clericales con la situación del manejo que hacen de la religión. Entonces se comenta que la armonía que privó en la discusión del proyecto del artículo para el trabajo, que fue aprobado finalmente por una unanimidad, no fue la que reinó cuando se discutieron los artículos 24 y 130. Y es que cuando se trata de relaciones entre la Iglesia y el Estado, no siempre reina la objetividad y la ponderación. Los nombres de Kant, Comte y Spencer se escucharon en el Salón del Teatro Iturbide de Querétaro, donde se dio el Congreso, ¿verdad?, para indicar que la ciencia positiva demuestra que por ser relativo el conocimiento humano no puede alcanzar lo absoluto. Esto vino a colación en boca del diputado Hilario Medina. Es otra cuestión interesante que verán ustedes en alguna materia, sin duda, ¿verdad?, los estudios de su Constitución, de esto del Congreso. ¿Quiénes fueron los diputados que trascendieron? ¿Qué más subieron a la tribuna? ¿Qué propusieron? En fin. ¿Por qué pasó lo que sigue pasando hoy? Hay diputados que nunca jamás suben a la tribuna, que nunca jamás una iniciativa, nada. Pues también el Congreso Constituyente. Tabasco, como recordarán ustedes, tuvo 3 diputados al Congreso, comenzando por Rafael Martínez de Escobar, que fue el que más destacó,
el señor Sánchez Magallanes y un señor Ocampo. Y el diario de debates del Congreso, en realidad, destaca a Martínez de Escobar, y los otros es difícil encontrarlos. Hubo un tabasqueño que, no representando a Tabasco, sino a un distrito de lo que era el Distrito Federal, Félix Fulgencio Palavicini, teapaneco, ilustre, destacadísimo, con algunas broncas por ahí alguna vez, pero fundador, entre otras cosas, del periódico El Universal, que ahí está hasta el día de hoy. Pues decía, pues, esto de la Iglesia y el Estado, y claro, estamos hablando aquí de allá del Congreso de 1917. Si hacemos la historia de la Constitución, sabemos que, como lo previeron los mismos constituyentes, ha sido modificada muchísimas veces, muchas reformas. Existen los números, la gente se dedica a esto, que te dice se han hecho tantas reformas, se han abrogado tantos artículos, en fin. El caso es que si usted está interesado, creo con que le pidan aquí a la maestra Isis Lara otra conferencia, o a sus maestros pedirles que les toquen el tema, y verán ustedes lo interesante que es la historia de la Constitución, ¿verdad? Aquí se discutió para este artículo, para este asunto de la Iglesia y el Estado, la controversia básicamente en la contradicción existente entre la garantía de la libertad de conciencia y la necesidad que se presentaba de que el Estado ejerciera un control legal sobre la Iglesia. Hace pocos años se creó ya una dirección, unas oficinas, dependencia, donde se lleva registro de las asistentes asociaciones religiosas, ¿verdad? Que la verdad, confieso, no sé hasta dónde haya realmente un control, un buen asunto que se lleve las cosas. Y por último, para terminar con mi participación, otro de los aspectos fundamentales de esta Constitución nuestra fue lo del presidencialismo. Y esto del presidencialismo me encuentro con que mucha gente aún no lo entiende muy bien. Pero el constituyente planteó la necesidad de crear un presidente fuerte. Ahorita en estos días, si escucharon las noticias hoy, cómo están las broncas y demás, es cuando se demuestra que debe haber un presidente fuerte, consistente. Pues bueno, se ha planteado, se planteó y se ha comentado nuevamente si es conveniente esto del presidencialismo o tener una organización parlamentarista o del Parlamento. Y se dice, bueno, el Parlamento funciona en los países que han salido de la monarquía, que se ajusta más a la cuestión de parlamentaria. Pero el presidencialismo es americano. En América se dio fundamentalmente esto del presidencialismo. Y sigue vigente. La cuestión es qué tanto se maneja. Y me he encontrado con gente que me dice, el padre del presidencialismo en México fue Plutarco Elías Calles. Y casi me da el patatús, ¿verdad? Porque eso es de conocimiento también de nuestra historia. El que menos puede ser señalado como padre del presidencialismo es Plutarco Elías Calles. Por eso el famoso jefe máximo que se impuso y trató de dominar la situación, imponer presidentes y controlarlos, en fin. Para mi gusto, el presidencialismo surge en México a partir de Lázaro Cárdenas, cuando precisamente se hizo respetar y hizo sentir el peso de lo que es el presidente de la República. Así que, compañeros, amigos, hay muchísimo que hablar y comentar sobre esto, especialmente en lo que yo he tocado, la historia de la Constitución o de algunos artículos especiales. Gracias por su atención.